Muy buenas a todos. El día de hoy empezaremos con el primer tema de bioquímica correspondiente a átomos y moléculas. Espero disfruten el video y recuerden entender muy bien, ya que estas son las bases necesarias para entender la materia. Ahora sí, comencemos. El átomo es la unidad estructural de la materia, es decir, la partícula más pequeña de un elemento que conserva todas sus propiedades químicas. Para comprenderlo mejor, podemos imaginarlo dividido en dos zonas principales, el núcleo y la corteza electrónica. El núcleo atómico es la región central, compacta y muy densa. Está formado por protones que poseen carga positiva y son responsables de la identidad del elemento, ya que determinan el número atómico, representado con la letra Z. Junto a ellos encontramos los neutrones, que no tienen carga eléctrica, pero aportan masa adicional al átomo junto con los protones. Rodeando al núcleo se encuentra la corteza electrónica, una zona difusa que aloja a los electrones, partículas muy ligeras con carga negativa. A diferencia de lo que a veces se piensa, los electrones no giran en órbitas fijas como planetas alrededor del Sol. En realidad, se distribuyen en regiones llamadas orbitales, que son zonas donde existe mayor probabilidad de encontrarlos. De esta manera, el átomo revela una organización sencilla pero fundamental, que explica tanto las propiedades de los elementos como las interacciones químicas que ocurren entre ellos. Ahora repasaremos las propiedades del átomo. Entre las más importantes se encuentra el número atómico, representado con la letra Z. Este valor es fundamental porque define la identidad de cada elemento químico. Indica cuántos protones hay en el núcleo de un átomo. Por ejemplo, todo átomo que tiene Z igual a 6 corresponde al carbono, mientras que aquel con Z igual a 8 corresponde al oxígeno. Esto significa que el número atómico es único para cada elemento, y además determina su posición en la tabla periódica. En el caso de un átomo neutro, la cantidad de protones es exactamente igual a la de electrones, lo que garantiza su neutralidad eléctrica. Veamos un ejemplo práctico para entender el concepto de número atómico. Supongamos que tenemos un átomo de hierro, cuyo símbolo es Fe y que posee un número atómico Z igual a 26. Recordemos que el número atómico Z indica la cantidad de protones presentes en el núcleo del átomo. Por lo tanto, si Z es igual a 26, el átomo de hierro tiene 26 protones en su núcleo. Ahora bien, en un átomo neutro, la cantidad de protones siempre es igual a la cantidad de electrones, lo que mantiene el equilibrio entre las cargas positivas y negativas. Así que, si el hierro tiene 26 protones, también debe tener 26 electrones cuando está en estado neutro. Otra propiedad fundamental del átomo es el número de masa, representado con la letra A. Este valor corresponde a la suma de protones y neutrones presentes en el núcleo de un átomo, y nos da una idea aproximada de la masa atómica del elemento. Por ejemplo, un átomo de carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones posee un número de masa A igual a 12. Es importante destacar que los electrones no influyen en el número de masa, ya que su peso es insignificante comparado con el de los protones y los neutrones. Además, los átomos de un mismo elemento siempre comparten el mismo número atómico Z, es decir, la misma cantidad de protones. Sin embargo, pueden diferir en el número de masa A si varía la cantidad de neutrones en su núcleo. Cuando esto ocurre, hablamos de isótopos, átomos del mismo elemento con el mismo número de protones, pero con diferente número de neutrones. Esta variación no cambia la identidad química del elemento, aunque sí puede modificar sus propiedades físicas, como la masa y en algunos casos su estabilidad. Un ejemplo es el carbono y sus isótopos, como el carbono 13, donde tiene un neutrón extra, y el carbono 14, donde tiene 2 neutrones extras, este siendo un isótopo importante debido a sus usos en la ciencia. Veamos un ejemplo para comprender cómo calcular el número de neutrones de un átomo. Tenemos un átomo de carbono con número de masa A igual a 14 y número atómico Z igual a 6. La pregunta es, ¿cuántos neutrones posee este átomo? Recordemos que el número de masa A representa la suma de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo del átomo. Si el número atómico Z es 6, significa que este átomo de carbono tiene 6 protones. Para encontrar el número de neutrones, usamos la fórmula A
igual a protones más neutrones. De esta forma, despejamos y la fórmula queda como neutrones igual a A menos protones, y sustituyendo los valores obtenemos neutrones igual a 14 menos 6, lo que resulta en 8. Por lo tanto, este átomo de carbono tiene 8 neutrones en su núcleo. Continuamos con la masa atómica, la cual hace referencia al peso promedio de los átomos de un elemento, calculado tomando en cuenta la abundancia natural de sus isótopos. Este valor se expresa en unidades de masa atómica, conocidas como UMA. En la tabla periódica, la masa atómica aparece indicada en cada elemento y sirve como una referencia esencial, especialmente en la mayoría de los ejercicios básicos de química. Es importante diferenciarla del número de masa A. Mientras que el número de masa es un valor entero que representa la suma de protones y neutrones de un isótopo en particular, la masa atómica es un valor decimal, porque refleja el promedio ponderado de las masas de todos los isótopos estables de un mismo elemento. Ahora pasemos a hablar del mol, una de las unidades más importantes en química. El mol es la unidad que utilizamos para contar partículas, ya sean átomos, moléculas o iones, de una manera práctica. Su origen surge de la necesidad de trabajar con cantidades enormes, porque las partículas son extremadamente pequeñas y resulta imposible contarlas de una en una. Para entenderlo mejor podemos compararlo con la palabra docena. Una docena siempre equivale a 12 unidades, como cuando decimos una docena de huevos. De la misma forma, un mol siempre equivale a 6.022 por 10 elevado a la 23 partículas. Este número tan grande se conoce como el número de Avogadro, el cual, si lo escribimos con todas sus unidades, veríamos que es un número increíblemente grande, el cual cuesta imaginar. Una vez entendido el mol, pasemos a la masa molar, un concepto clave para relacionar la química que vemos en el laboratorio con el mundo invisible de los átomos y moléculas. La masa molar es el peso en gramos de un mol de cualquier sustancia. Se expresa en gramos por mol, escrito como gramos por moles, y nos permite conectar la cantidad de materia que pesamos con el número de partículas que contiene. Por ejemplo, la masa molar del sodio es de 23 gramos por mol. Esto significa que si pesas 23 gramos de sodio, tendrás exactamente un mol de átomos de sodio, es decir, 6.022 por 10 elevado a la 23 átomos. Y si pesas 46 gramos de sodio, tendrás el doble de átomos, es decir, 2 moles. Ahora hablaremos de la masa molecular, otro concepto fundamental para entender la química de las sustancias. Esta siendo el peso total de una molécula. En lugar de usar unidades antiguas como las UMAs, hoy se expresa directamente en gramos por mol, la misma unidad que empleamos para la masa molar. Para calcularla, debemos sumar la masa molar de cada átomo que compone la molécula, teniendo en cuenta cuántos átomos hay de cada tipo. En el siguiente cuadro, utilizaremos la molécula de agua como ejemplo para calcular su masa molecular. Una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno, donde cada uno tiene una masa atómica de 1 gramo por mol. Si multiplicamos la cantidad de átomos por su masa atómica, nos da que hay 2 gramos por mol de átomos de hidrógeno. Por otro lado, tenemos un solo átomo de oxígeno, el cual tiene una masa atómica de 16 gramos por mol. Al multiplicarlo por su número de átomos, queda en 16 gramos por mol. Al sumar las masas molares de cada átomo en la molécula, obtenemos que la masa molecular del agua es de 18 gramos por mol. Pero, atención, este número no indica el peso de una sola molécula de agua. Lo que realmente significa es que un mol de moléculas de agua, es decir, 6.023 por 10 elevado a 23 moléculas, pesa en total 18 gramos. Ahora resolveremos un ejercicio completo usando todo lo aprendido. La aspirina tiene la fórmula molecular C9H8O4 y a partir de sus masas molares calcularemos su masa molecular, la cantidad de moles en una tableta de 500 miligramos, el número de moléculas presentes, el peso de 500 milimoles de aspirina y finalmente la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en medio mol de esta sustancia. Para comenzar, calculemos la masa molecular. Sabemos que el carbono tiene una masa molar de 12 gramos por mol, el hidrógeno de 1 gramo por mol y el oxígeno de 16 gramos por mol.
En la fórmula de la aspirina encontramos 9 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 4 de oxígeno. Multiplicamos cada uno por su masa molar. 9 por 12 es igual a 108 gramos por mol, 8 por 1 es igual a 8 gramos por mol y 4 por 16 es igual a 64 gramos por mol. Al sumar estos resultados obtenemos 180 gramos por mol, que corresponde a la masa molecular de la aspirina. Ahora determinaremos cuántos moles hay en una tableta de 500 miligramos. Primero convertimos 500 miligramos a gramos, lo que equivale a 0.5 gramos. Sabemos que un mol de aspirina pesa 180 gramos, así que establecemos la relación. Si 180 gramos equivalen a un mol, 0.5 gramos equivalen a 0.0027 moles. Con este valor, podemos calcular el número de moléculas presentes en la tableta utilizando la fórmula moléculas es igual a moles por número de Avogadro. Sustituyendo obtenemos 0.0027 por 6.022 por 10 a la 23, es aproximadamente 1.67 por 10 a la 21 moléculas de aspirina. Ahora calcularemos el peso de medio mol de aspirina. Para ello, utilizaremos la fórmula masa es igual a moles por masa molar. Sabemos que la masa molar de la aspirina es de 180 gramos mol y tenemos 0.5 moles. Así que multiplicamos 0.5 por 180, igual a 90 gramos. Esto significa que medio mol de aspirina pesa exactamente 90 gramos. Pasemos a calcular el número total de átomos de hidrógeno presentes en 0.5 moles de aspirina. Para resolverlo, avanzaremos paso a paso. Primero, encontramos el número de moléculas que hay en 0.5 moles usando la fórmula moléculas igual a moles por número de Avogadro. Sustituyendo los valores, obtenemos 0.5 por 6.022 por 10 a la 23 es igual a 3.011 por 10 a la 23 moléculas de aspirina. Después, debemos tener en cuenta que cada molécula de aspirina contiene 8 átomos de hidrógeno. Finalmente, calculamos el total de átomos de hidrógeno multiplicando el número de moléculas por los 8 átomos de hidrógeno que hay en cada una, lo cual sería 3.011 por 10 a la 23 por 8 es igual a 2.4088 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno, dando así por finalizado este ejercicio, el cual tiene la mayoría de las preguntas posibles. Es importante que sepan resolver este tipo de ejercicios, ya que suele ser lo preguntado en los parciales de esta unidad. Ahora hablaremos de las interacciones moleculares, comenzando con el concepto de enlace químico. Un enlace químico es la fuerza que mantiene unidos a dos o más átomos para formar una molécula. Los átomos tienden a enlazarse porque buscan alcanzar una mayor estabilidad y para lograrlo comparten, ceden o reciben electrones de su capa más externa, conocida como capa de valencia. Para comprender mejor cómo se forman estos enlaces, debemos introducir el concepto de valencia. La valencia de un átomo se refiere a su capacidad para combinarse con otros átomos y depende del número de electrones que necesita ganar, perder o compartir para completar su capa de valencia. Por lo general, los átomos buscan estabilizarse con 8 electrones en su capa externa, siguiendo la conocida regla del octeto que les permite alcanzar un estado energético más equilibrado. Veamos un ejemplo. El oxígeno posee 6 electrones en su capa de valencia, por lo que necesita 2 electrones adicionales para completarla, lo que le da una valencia de 2. Por otro lado, el hidrógeno tiene un solo electrón en su capa, la cual se completa con 2 electrones en total, por lo que su valencia es 1. Esto significa que 2 átomos de hidrógeno pueden compartir cada uno su electrón con el oxígeno, logrando así que ambos elementos completen sus capas externas y alcancen la estabilidad química. Ahora profundizaremos en las interacciones intramoleculares, que corresponden a los enlaces químicos. Estos enlaces son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos dentro de una molécula y resultan esenciales para la formación y la estabilidad de las sustancias. Existen 2 tipos principales de enlaces químicos intramoleculares, el enlace covalente y el enlace iónico, cada uno con características propias de fuerza y estabilidad. Comencemos con el enlace covalente. Este tipo de enlace es fuerte y se forma cuando 2 átomos comparten electrones para completar sus capas de valencia.
es muy frecuente entre elementos no metálicos y da lugar a moléculas estables como el agua, H2O, o el cloro molecular, Cl2. La fortaleza de este enlace radica en la compartición de electrones que genera una unión resistente y difícil de romper en condiciones normales. Dentro de los covalentes, también existe una variante llamada enlace covalente dativo, donde un solo átomo aporta ambos electrones compartidos, aunque el resultado final sigue siendo un enlace covalente que estabiliza la molécula. Ahora, continuemos con el enlace iónico, otro tipo fundamental de interacción intramolecular. Este enlace se produce cuando un átomo cede electrones y otro los acepta, algo que ocurre generalmente entre un metal y un no metal. Como resultado, se forman iones con cargas opuestas que se atraen entre sí por fuerzas electrostáticas, tal como sucede en el cloruro de sodio. Los iones son la consecuencia directa de este tipo de enlace. Cuando un átomo, por lo general un metal, cede electrones, se convierte en un catión, es decir, un ion con carga positiva. Por otro lado, el átomo que acepta electrones, generalmente un no metal, se convierte en un anión, que es un ion con carga negativa. La atracción electroestática entre estos iones de cargas opuestas, por ejemplo, Na+ y Cl-, es lo que constituye el enlace iónico. Sin embargo, es importante destacar que, en ambientes acuosos, como el interior de las células, este tipo de enlace puede debilitarse con facilidad, ya que las moléculas de agua rodean y separan los iones, provocando la disociación del compuesto. Ahora hablaremos de la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo cuando forma un enlace químico. Esta propiedad se mide mediante escalas relativas, como la escala de Pauling, en la que los elementos más electronegativos son el flúor, el oxígeno, el nitrógeno y el cloro. Cuando dos átomos con diferente electronegatividad forman un enlace covalente, los electrones compartidos se desplazan hacia el átomo más electronegativo. Esto provoca una distribución desigual de la carga eléctrica, generando un polo negativo en el átomo que atrae con mayor fuerza a los electrones, y un polo positivo en el átomo menos electronegativo. A este tipo de enlace se le conoce como enlace covalente polar. Un ejemplo claro es el agua, H2O. El oxígeno, con una electronegatividad de 3.5, atrae los electrones con más fuerza que el hidrógeno, cuya electronegatividad es de 2.1. Esta diferencia provoca que la molécula de agua sea polar, con un polo negativo en el oxígeno y polos positivos en los hidrógenos. Ahora pasemos a las interacciones intermoleculares, que son fuerzas más débiles que los enlaces químicos intramoleculares, pero desempeñan un papel esencial en muchas propiedades de las sustancias. Estas interacciones son responsables de fenómenos como la solubilidad, los puntos de fusión y ebullición y la estructura tridimensional de las biomoléculas, entre otras características. Un tipo muy importante de estas interacciones son los puentes de hidrógeno. Se trata de interacciones dipolo-dipolo específicas y relativamente fuertes en comparación con otras fuerzas intermoleculares. Ocurren cuando un átomo de hidrógeno, H, está unido a un átomo muy electronegativo, como oxígeno, nitrógeno o flúor, y es atraído por otro átomo electronegativo cercano. Esta interacción es clave para la estructura del agua, el emparejamiento de las bases nitrogenadas del ADN y muchas funciones biológicas que dependen de la forma y la estabilidad molecular. Ahora hablemos de las fuerzas de Van der Waals, otro tipo importante de interacción intermolecular. Estas fuerzas surgen debido a los movimientos aleatorios de los electrones alrededor de los átomos. En determinados instantes, los electrones pueden concentrarse en un lado de la molécula, generando una carga parcial negativa en esa zona y dejando al otro lado ligeramente positivo. Esto provoca la formación de un dipolo temporal. Aunque este dipolo aparece de manera fugaz, puede inducir un dipolo similar en una molécula vecina, lo que genera una atracción instantánea entre ambas moléculas. A pesar de ser fuerzas débiles y efímeras, se vuelven significativas cuando actúan de forma colectiva, especialmente cuando muchas moléculas interactúan simultáneamente, como ocurre en las grasas o en determinados gases. Ahora hablaremos de los grupos funcionales, que son átomos o conjuntos de átomos responsables de otorgar propiedades químicas específicas a las moléculas orgánicas. Estos grupos determinan cómo reaccionan las moléculas, su solubilidad y su función biológica, por lo que conocerlos es fundamental para comprender la química orgánica.
Comencemos con los derivados del oxígeno. El primero es el alcohol, caracterizado por la presencia de un grupo hidroxilo, OH, unido directamente a un carbono saturado, es decir, un carbono que no forma parte de enlaces dobles o triples. Los alcoholes se nombran usando el sufijo -ol, como en el metanol o etanol. Son moléculas polares y pueden formar fuertes puentes de hidrógeno, lo que influye en su solubilidad en agua. El segundo grupo es el éter, cuya estructura presenta un átomo de oxígeno que actúa como un puente entre dos grupos de carbonos, que pueden ser iguales o diferentes. Su fórmula general es R-O-R'. En cuanto a su nomenclatura, se nombran los dos grupos alquilo en orden alfabético, seguidos de la palabra éter, como en el éter dietílico. Los éteres son menos polares que los alcoholes y no pueden formar puentes de hidrógeno entre sus propias moléculas, lo que los convierte en buenos solventes. El siguiente grupo es la cetona, que presenta un grupo carbonilo, el cual es C-O, unido a dos átomos de carbono. Es decir, el carbono del carbonilo se encuentra en medio de la cadena carbonada. Su nomenclatura emplea el sufijo -ona, como en la propanona o acetona. La característica clave que las diferencia de los aldehídos es la posición del carbonilo, que en las cetonas nunca está al final de la cadena. Continuamos con el aldehído, que también contiene un grupo carbonilo, pero en este caso está unido a un átomo de hidrógeno y a un carbono, lo que hace que siempre se encuentre en un extremo de la cadena. Se representa de forma simplificada como CHO y se nombra con el sufijo -al, como en el etanal o acetaldehído. Los aldehídos son muy reactivos y tienden a oxidarse con facilidad para formar ácidos carboxílicos. El quinto grupo es el ácido carboxílico, que contiene un grupo carboxilo, formado por un carbonilo y un hidroxilo unidos al mismo carbono, localizado siempre en un extremo de la cadena. Se representa como COOH y utiliza el sufijo -oico, como en el ácido etanoico, también conocido como ácido acético. Estos compuestos son ácidos débiles, capaces de donar un protón y suelen presentar olores característicos como el del vinagre. En resumen, cada grupo funcional define las propiedades y reactividad de las moléculas orgánicas, lo que los convierte en piezas clave para entender su comportamiento químico y biológico. Ahora continuemos con los derivados del nitrógeno, que son compuestos orgánicos que contienen este elemento y que desempeñan un papel fundamental en la química y la biología. El primer grupo son las aminas, que se identifican por la presencia de un átomo de nitrógeno unido a 1, 2 o 3 grupos de carbono, mientras que los enlaces restantes se completan con hidrógenos. Según el número de grupos de carbono unidos al nitrógeno, las aminas pueden clasificarse en primarias, secundarias o terciarias. Una amina primaria presenta el grupo NH2, como la metilamina. Una amina secundaria tiene el grupo NHR, como la dimetilamina. Y una amina terciaria presenta el grupo NR2, como la trimetilamina. Las aminas son básicas, ya que pueden aceptar un protón, y muchas poseen olores fuertes y penetrantes, similares al pescado descompuesto. Además, son componentes esenciales de los aminoácidos, que son las unidades básicas de las proteínas. El segundo grupo son las amidas, que se reconocen porque presentan un grupo carbonilo unido directamente a un átomo de nitrógeno. En otras palabras, combinan las características de una acetona y una amina. Su nomenclatura utiliza el sufijo amida, como en la etanamida o acetamida. Las amidas son moléculas estables y poco reactivas, y su enlace CN recibe el nombre de enlace peptídico, el cual es fundamental para unir los aminoácidos en las proteínas. Hemos llegado al final de este recorrido por los temas fundamentales que necesitabas conocer. Espero que esta explicación te haya sido clara, útil y motivadora para seguir aprendiendo.
Si quieres profundizar más en estos y otros contenidos de medicina y ciencias básicas, no olvides visitar y seguir la página web de EduMed, donde encontrarás recursos adicionales, ejercicios prácticos y material exclusivo que te ayudará a reforzar lo aprendido. Si decides unirte a nuestra comunidad en EduMed, tus pedidos adicionales también tendrán prioridad en nuestra atención.